Y ahora, Gonzalo, si no me equivoco, vamos a retroceder de nuevo en el tiempo porque estar en directo en todos los sitios a la vez es imposible. Están ocurriendo muchas cosas al mismo tiempo en todo Castilla y León y es muy difícil poder ver en directo todo, pero como bien decían los compañeros de Zamora, los cámaras de esta casa han conseguido captar ese encuentro que se producía hace apenas unos minutos en Soria, en esa procesión de la oración en el huerto, y nos apetece verlo. Mirad. Ese sonido que estamos escuchando de la flagelación, mientras poco a poco esa talla va llegando al encuentro de la oración en el huerto, ese momento que va a llegar en apenas 2-3 minutos, cuando se junten aquí en el centro de Mariano Granados, todo el mundo muy atento, respetuoso a la oración en el huerto, escuchando a sus hermanos de la flagelación. Antonio. Sí, es un momento verdaderamente muy emotivo. Y además estáis viendo un paso que tiene una historia por detrás muy curiosa, porque en el año 1952 la sede canónica, en este caso Nuestra Señora del Espino de la ciudad de Soria, sufrió un incendio y ese paso se pudo salvar de las llamas por el trabajo de los vecinos, de los fieles de la parroquia, que lo sacaron a la calle y evitaron, pues evidentemente, su pérdida. Daros cuenta, se compró en el 51 y en el 52 se produjo ese incendio que pues pudo haber acabado con una realidad que empezaba a nacer, como era la cofradía de la flagelación. Un nombre además muy adecuado a ese sufrimiento que tuvieron con ese problema con la talla, la flagelación, que tienen en su estandarte esa columna y esa flagelación además también simbolizada, y que lo que decíamos, crece año a año, ya son 130 cofrades, 130 hermanos los que tiene esta cofradía, dando la importancia que merece a este día. Al final es una realidad. Nuestro sentir como personas nos lleva a tener una interioridad, una espiritualidad. Decía Víctor Frankl que hay que buscar un sentido a la vida. Pues evidentemente muchas de estas cofradías sirven para que la gente tenga un atractivo más en su enriquecimiento de su interioridad y pueda, en este caso, vivir estos momentos de otra manera muy especial. Siguen con paso firme, despacito, cuando termina la música de la cofradía de la flagelación, y ese silencio significa que va a llegar el encuentro, Antonio. Ya como veis suenan las carracas, se van acercando poquito a paso los dos pasos, se van a encontrar enfrentados. Parece que el Cristo de la oración mira cuál es su destino, ¿no? Cuál es ese cáliz que verdaderamente le va a tocar beber en esta tarde de Martes Santo. Se acerca esa talla de la flagelación, a esa oración en el huerto, ambas engalanadas, ambas preparadas para vivir el momento de este Martes Santo en Soria, ese momento del encuentro. Silencio absoluto en Mariano Granados, silencio absoluto por parte de ambas cofradías, y aquí están las tallas ya en paralelo, Antonio. Sí, y además también podéis contemplar en la parte de atrás de ambos pasos las otras 6 cofradías hermanas que acompañan con esa representación en esta tarde-noche, y vamos a ver cómo los padres carmelitas en este momento, ya que la cofradía de la oración en el huerto tiene su sede en la iglesia del Carmen, de una casa madre fundada por Santa Teresa de Jesús, pues va a proceder en este caso a incensar las tallas de ambas cofradías. Ahí estamos viendo primero cómo los hermanos de la oración en el huerto han realizado ese ritual y ahora se acerca evidentemente a las tallas. Sí, en este caso la incensación de las imágenes es un signo de veneración que nos encontramos en la Iglesia Católica. Cada parte tiene sus ritos, y en este caso pues también el incienso es la oración que sube a Dios en esta tarde de Martes Santo. En este caso, por correspondencia, empiezan por el paso de la flagelación, y ahora veremos también cómo se procederá a incensar el paso de la oración. Vemos cómo el sacerdote hace esa inclinación de cabeza, y ahora pues en este caso se procederá a rellenar el incensario para incensar también el paso de la oración en el huerto. Vemos ese segundo paso para acercarse a esa talla, esa imagen de la oración en el huerto, esa talla adaptada además en los últimos tiempos, esa talla que luce de esa manera. Vemos con el incienso, y ya solo queda
un punto más. Un punto más que va a ser la despedida. Ambas cofradías partirán, en este caso por orden cronológico. La oración en el huerto iniciará el camino hacia la concatedral de San Pedro, donde descansarán hasta la procesión general del Viernes Santo, presidida y organizada por la Cofradía del Santo Entierro, y le seguirá, en este caso en el orden cronológico, la Cofradía de la Flagelación con el mismo destino, de tal manera que se sumen a ese cortejo integral de todas las cofradías de las 8 hermandades que tiene esta ciudad en la tarde-noche del Viernes Santo. Eso que veíamos en imagen ahora mismo se producía hace apenas unos minutos, era el encuentro que se producía en Soria, pero cuando superamos ya las 11 de la noche podemos ir en directo hasta allí, ¿no? Efectivamente, Gonzalo, nos vamos a ir en directo. Ahora mismo estamos viendo ya imágenes de esa procesión de la oración en el huerto, en Soria, donde tenemos a nuestro compañero Sergio Recio, a quien saludamos. Sergio, cuéntanos en qué punto se encuentra ahora mismo esta procesión en Soria. Pues estamos en el punto final, tenemos la concatedral de San Pedro a nuestra derecha, donde ya guarda la talla de la oración en el huerto, con esa cofradía de la oración en el huerto, y ahora está llegando la cofradía de la flagelación. Vemos en imágenes en directo esa talla de Cristo atado a la columna. Antonio, esto se termina, hemos vivido ese encuentro y vivimos los últimos instantes. Se termina por hoy porque mañana continuaremos miércoles santo, y en este caso tenemos ahora en imagen este Cristo atado a la columna que pertenece a la concatedral, al cabildo de la concatedral, que como veis está haciendo ese giro para proceder a entrar de espaldas, despedirse de la feligresía de la ciudad de Soria, también despedirse en este caso hasta mañana miércoles santo. Es una talla que tiene unos 40 centímetros de alto por 53 de largo, 34 de ancho, y posiblemente esté hecha en el taller de Juan de Arteaga, ya que tenía un taller de escultura en el Burgo de Osma. Y además encontramos una muy parecida en lo que antes era un pueblo de la diócesis de Osma, que era en Gumbiel de Izán, en la provincia de Burgos, y que posiblemente ya pertenecía a la antigua cofradía de la Veracruz de aquí de la ciudad de Soria. Bueno, hemos visto cómo se ha dado la vuelta para despedirse de Soria. Los cofrades se vuelven a colocar para volver a levantarla ya, para meterla en esa concatedral de San Pedro, mientras la segunda talla espera su momento también. Sí, es una talla que fue adquirida en este caso en Olot. Tenemos a Cristo atado a la columna con ese gesto pues de aceptación, de resignación ante el suplicio que está viviendo, ese sayón iracundo de mirada vehemente con ese látigo levantado, y bueno, como ya hemos dicho, ese legionario vigilante, pero casi, pues no sé, como ataráxico, ¿no?, pasando un poco de la escena. Son curiosidades de esta Semana Santa soriana tan característica de aquí. Creo que es uno de los puntos de interés, es el final, es cierto, pero esta concatedral de San Pedro completamente iluminada, esa cofradía de la flagelación escoltando la entrada del Cristo atado a la columna, nos vuelve a dejar una de las imágenes de este martes santo. Evidentemente, pues tiene el título de concatedral porque nunca llegó a adquirir ese título de catedral. Sí que hubo intentos en los diferentes momentos en los que hubo una reconstrucción en el edificio e incluso a nivel diocesano, pero bueno, simplemente pues obteniendo el título de concatedral, ahora sirve en estos días de Semana Santa para unificar a las 8 hermandades que procesionarán ese Viernes Santo en la procesión general. Pues Antonio, con esta imagen de la entrada de Cristo atado a la columna a la concatedral de San Pedro, termina la procesión de este martes santo en Soria, que nos deja ese encuentro con la oración en el huerto, ese impresionante momento que hemos vivido en Mariano Granados, y esperando ya la salida de estas tallas el miércoles santo. Despedíamos así esa conexión, esa última conexión con Soria, y agradecemos, por supuesto, el trabajo de Sergio Recio, acompañado esta noche una vez más por Antonio Callejas.